Este video muestra el manejo, la instalación y la extracción adecuados para el procesador Intel en caja en el encapsulado de recubrimiento 775. Al realizar estos procedimientos, siga las normativas para evitar las descargas electrostáticas. Puede efectuarse la instalación del procesador con la motherboard en el sistema o fuera de él. No olvide protegerse contra las descargas electrostáticas en ambos casos. Se recomienda el uso de guantes. Coloque la motherboard en una superficie plana y sin riesgo de descargas electrostáticas con la palanca de carga del zócalo a su izquierda. Para desenganchar la palanca de carga, sujétela con los dedos índice y pulgar y presiónela hacia abajo y afuera del gancho para liberar la aleta de retención. Gira la palanca de carga a la posición abierta a unos 135 grados. Gira la placa de carga a la posición abierta a unos 100 grados. Presionando con el índice en la parte inferior de la tapa extraíble, retírela. No toque los contactos del zócalo. Inspeccione la tapa para ver que no esté dañada. Inspeccione la matriz de contactos del zócalo de la motherboard, colocándola a distintos ángulos en busca de cambios en los patrones de luz. Dichos cambios indican contactos dañados. También busque materiales ajenos. Si encuentra daños mecánicos o materiales ajenos, rechace la motherboard. Para instalar el procesador, extráigalo del encapsulado agarrando las esquinas del sustrato con 3 dedos y levantándolo en ángulo recto. El pin 1 está marcado con una flecha dorada. Quite la cubierta del lado del recubrimiento con la otra mano, presionando la aleta de retención grande y sacándola del encapsulado del procesador. Si saca del zócalo el procesador más adelante, vuelva a colocar esta cubierta para proteger los delicados contactos dorados. Inspeccione los contactos dorados del procesador por si hubiera daños o materiales ajenos y rechácelos si los encuentra. Para insertar el procesador en la motherboard, coloque el encapsulado con el difusor térmico hacia arriba. Coloque correctamente el pin 1 y las muescas clave del sustrato. El triángulo amarillo indica la ubicación del pin 1. Baje el procesador suavemente en el zócalo, alineando el pin 1 del procesador con el zócalo. Sostenga el procesador con 2 dedos y bájelo en vertical. Sosténgalo de forma que se alinee en el zócalo para evitar dañar los pines. Con el encapsulado en su sitio, gire la placa de carga en el difusor térmico integrado. Enganche la palanca de carga para asegurar la aleta de la placa de carga mientras presiona esta suavemente. Asegure la palanca de carga bajo la aleta de retención. Saque del paquete del procesador el disipador térmico sin dañar el material de interfaz térmica adjunto. No agregue más material de interfaz térmica. Con la motherboard en el chasis, coloque el disipador térmico del ventilador en la motherboard y alinee los fijadores a través de los agujeros de la motherboard. Antes de accionar los cabezales fijadores, aparte los cables para que no interfieran con la operación de los fijadores. Las ranuras de los fijadores deben apuntar hacia afuera del disipador térmico. Para activar los 4 cabezales, presiónelos hacia abajo con el dedo mientras empuja el disipador hacia abajo para que no se incline. No es necesario girar los fijadores durante la instalación. Los cabezales de los fijadores deben estar nivelados con la motherboard. Conecte el cabezal de 4 pines del ventilador con el cabezal de la motherboard, orientándolos correctamente. Aparte los cables para que no interfieran con el ventilador.
Para el desensamblaje, desconecte el cable del ventilador de la motherboard. Con un destornillador plano, gire 90 grados los 4 cabezales de fijación en dirección contraria a las manecillas del reloj, con lo que se liberan las cabezas. Empuje hacia arriba los cabezales para desengancharlos. Saque el disipador térmico hacia arriba con un movimiento vertical y de torsión. Si se va a utilizar el disipador térmico en otro procesador, reajuste los fijadores girando los cabezales 90 grados en dirección opuesta a la flecha que está sobre ellos. De ser necesario, pida una almohadilla de interfaz térmica de repuesto a la asistencia al cliente de Intel. Abra la placa y la palanca de carga del zócalo. Levante el procesador con una varilla de vacío o con la mano. Coloque el índice en el lado de la bisagra de la placa de carga del procesador y el pulgar en el lado de la palanca de carga. Levántelo en ángulo recto. Sea cual sea el método de extracción del procesador de la motherboard, la cubierta del lado del recubrimiento debe ensamblarse de inmediato en el procesador para evitar contaminación. Para ello, agarre la CPU por las esquinas. No toque los contactos dorados. Enganche una aleta de retención grande en la CPU mientras está inclinada. Pulse la segunda aleta de retención grande para asegurarla a la CPU. Para volver a ensamblar la tapa extraíble en la placa de carga, colóquela en la parte posterior de la placa. Presione la aleta para ajustar la tapa. Cierre la placa de carga y asegure la palanca de carga bajo la aleta. Al instalar el procesador AMD, asegúrese de que está debidamente aislado a través de una pulsera antiestática. Los procesadores y las placas base son sensibles a la carga estática y el uso de dicha pulsera reduce el riesgo de sufrir daños. Abra la palanca del socket por completo. Al manejar el procesador, asegúrese de no tocar el núcleo del procesador con los dedos. Alinee los pines adecuadamente con el conector. El procesador solo se puede insertar de un modo, colocando la flecha o esquina cortada situada junto a la palanca giratoria en la parte superior del socket. El procesador debería ajustarse aplicando la menor presión posible. No apriete demasiado ya que los pines podrían doblarse. Si el procesador no se ajusta, compruebe los pines con atención. Una vez que haya insertado el procesador, cierre la palanca y asegúrese de que está bien colocada bajo la pestaña de plástico del conector. Por último, asegúrese de que los 4 cojinetes de goma están colocados en el lugar que les corresponde. Nunca aplique corriente hasta que haya montado el disipador térmico en el procesador. El disipador térmico es uno de los componentes más importantes del sistema de un PC. El disipador térmico mantiene el procesador a su temperatura de funcionamiento. Los disipadores térmicos diseñados especialmente para los procesadores AMD cuentan con un solo clip de punto asimétrico. El punto de presión se situará directamente sobre el centro del procesador y se aplicará la fuerza adecuada sobre el núcleo. Es de gran importancia utilizar un disipador térmico que corresponda al procesador. Los diferentes procesadores presentan distintos requisitos térmicos. Por ejemplo, un disipador térmico que admite un procesador Athlon XP 1500+ de AMD no se podrá emplear con un procesador Athlon 1,4 GHz de AMD. La página web de AMD presenta soluciones térmicas aprobadas, así como las velocidades de los procesadores que corresponden a cada producto.
asegúrese de añadir un cojinete térmico en la parte inferior del disipador. Retire la capa protectora de la parte inferior del disipador térmico. Asegúrese de que el cojinete térmico esté completamente al descubierto. Al instalar el disipador térmico, no lo incline ni lo apriete sobre el procesador. Cualquier fuerza aplicada al extremo del núcleo puede causar daños y fisuras en este. Para llevar a cabo la instalación correctamente, el disipador térmico debe estar centrado sobre los cojinetes de goma. Tenga cuidado con el borde en la base del disipador térmico. Este borde hace que el disipador no entre en contacto con el conector cuando se encuentre conectado. Mantenga el disipador en su sitio e introduzca el clip en la primera pestaña de plástico del conector. Asegúrese de que el otro extremo del clip esté alineado con la segunda pestaña del conector. Utilice una herramienta adecuada, como un destornillador de punta plana, para conectar el clip de retención. Presione el clip, pero no el disipador térmico. Presione y empuje ligeramente el clip hacia el exterior del conector para que encaje en la pestaña. Por último, presione y empuje hacia adentro para fijar el clip en la pestaña. Compruebe que el clip está perfectamente colocado en ambas pestañas. Tras conectar el disipador térmico, introduzca el cable de alimentación del ventilador en el conector de alimentación en la placa base. Antes de encender su PC, asegúrese de que el disipador está centrado en el procesador y no está en contacto con el socket. Se han retirado todas las capas de la base del disipador térmico. El clip de retención está perfectamente conectado a las pestañas de ambos lados del conector. El ventilador del disipador térmico está conectado al conector adecuado. Cuando el sistema se enciende por primera vez, el ventilador del disipador gira rápidamente. Se debe prestar más atención aún al retirar el disipador térmico del procesador. Sujete el disipador térmico con una mano, no presione el disipador. Con una herramienta adecuada, presione el clip de retención y deslícelo hacia afuera. Tras extraer el clip de retención de las pestañas de plástico, retire el disipador cuidadosamente. No vuelva a utilizar el cojinete térmico. Utilice un rascador de plástico para extraer el material térmico del disipador. No rasque la superficie de aluminio. Utilice un algodón y un disolvente de secado rápido de uso general para eliminar cualquier residuo. Coloque un cojinete térmico limpio en el centro del disipador. Presione el cojinete firmemente hacia la base del disipador térmico. Ya puede volver a utilizar el disipador. Limpie siempre el procesador antes de volver a instalar un disipador térmico. Limpie la superficie del núcleo. Elimine cuidadosamente cualquier resto de material térmico alrededor del núcleo. Utilice un cojinete térmico para las instalaciones de producción a largo plazo. No utilice un cojinete térmico más de una vez. Limpie siempre el disipador térmico y el procesador y sustituya el cojinete adecuadamente. Solo se recomienda utilizar grasa térmica para el desarrollo, el análisis o la validación. En un entorno de producción, la grasa térmica se puede dispersar al cabo del tiempo, de manera que no quedará material de contacto entre el disipador y el procesador. Utilice la grasa solo cuando sea necesario extraer y reemplazar el disipador térmico varias veces en poco tiempo. No utilice grasa térmica y un cojinete térmico a la vez. Aplique la grasa térmica en pequeñas cantidades. Basta una capa fina entre el procesador y el disipador térmico. Este ejemplo muestra el resultado de emplear demasiada grasa. Limpie siempre el procesador y el disipador antes de aplicar más grasa.